Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de junio de 2024 y esto es La Contracrónica. Donald Trump se convirtió el jueves pasado en el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado culpable de un delito. El responsable de esta sentencia fue un jurado de Nueva York que le declaró culpable de 34 cargos relacionados con un plan para influir en las elecciones de 2016 mediante un soborno que entregó vía su abogado a Stephanie Clifford, más conocida como Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos con la que años antes había mantenido relaciones íntimas. Trump asistió impávido a la lectura del fallo del jurado mientras escuchaban los vítores que un grupo de manifestantes profería desde la calle. Poco después, Trump compareció ante la prensa y aseguró que había sido, y esto es textual, un juicio amañado y vergonzoso, pero que no estaba preocupado ya que, según él, y esto de nuevo es textual, el verdadero veredicto lo dará el pueblo el próximo 5 de noviembre. Entretanto, el juez, Juan Manuel Merchan, ha fijado la lectura de la sentencia para el próximo 11 de julio, es decir, solo 3 días antes de que comience la Convención Nacional Republicana en la ciudad de Milwaukee, donde se espera que los delegados republicanos, que han mantenido su apoyo a Trump tras conocer el veredicto, lo designen formalmente como candidato para las elecciones presidenciales. El veredicto de culpabilidad por el caso Stormy Daniels es todo un ajuste de cuentas legal para Trump, y lo que es peor, le expone a una posible pena de cárcel en su propia ciudad, en Nueva York, el lugar que le vio nacer y donde hizo buena parte de su fortuna. Se espera, de cualquier modo, que los abogados de Trump apelen la sentencia, pero es innegable que esto marcará de manera decisiva la campaña electoral, ya que del juez dependerá conceder o no la libertad condicional una vez la sentencia venga acompañada de una pena. Por ahora, y en espera de novedades, el equipo electoral de Trump no ha programado ningún acto de campaña. La nominación la tiene asegurada y la campaña propiamente dicha, es decir, la definitiva contra Joe Biden, no dará comienzo hasta entrado el verano. Lo que sí está funcionando, y especialmente bien, es la recaudación de fondos. Tras ser declarado culpable, las donaciones de sus simpatizantes se dispararon. La web de su campaña colapsó esa misma noche debido al intenso tráfico. Según sus responsables, los de la web, en apenas 24 horas recaudaron $52 millones, provenientes de miles de donantes, un tercio de los cuales, según han contado, eran nuevos. Arguyen que Trump es un prisionero político y que ahora más que nunca necesita el apoyo de todos los votantes republicanos. Pero lo que le espera no podrá resolverlo con dinero. Los cargos de falsificación de registros comerciales tienen penas de hasta 4 años de prisión. Eso sí, el fiscal de distrito de Manhattan, que se llama Alvin Bragg, no dijo el jueves si los fiscales tienen la intención de solicitar cárcel, y no está claro si el juez impondrá esa pena. La condena e incluso el encarcelamiento no impedirán que Trump continúe con la campaña. No tiene intención alguna de echarse a un lado, y menos ahora, un momento especialmente delicado en el que las encuestas arrojan un empate técnico con los demócratas. Con todo, la pesadilla legal de Trump está lejos de terminar. Este de Stormy Daniels es solo el primero de los juicios que enfrenta. Le esperan otros 3 relacionados con las elecciones de 2020, pero el de Nueva York es el único que concluirá antes de las elecciones de noviembre. De manera que, aunque las implicaciones legales e históricas de este veredicto son evidentes, las consecuencias políticas lo son algo menos, ya que esto no parece que vaya a influir en el ánimo del candidato ni en el ánimo de quienes le apoyan. Todo continuará como hasta ahora, pero con un elemento nuevo de presión que la campaña de Trump se dispone a capitalizar al máximo. El pasado jueves, un jurado compuesto por 12 personas, algo muy cinematográfico, recordaréis aquello de 12 hombres sin piedad, declaró culpable a Donald Trump en un juzgado de Nueva York. La primera pregunta que a uno le surge cuando lee este titular es ¿por qué le han condenado? Bien, por falsificar registros comerciales a cuenta de unos pagos que realizó vía su abogado a Stephanie Clifford, más conocida como Stormy Daniels, una actriz porno con la que Trump tuvo relaciones sexuales hace ya bastante tiempo, allá por el año 2006.
La historia de Stormy Daniels ya la hemos tratado aquí en la Contracrónica, hace tiempo, cuando este caso empezó. Pero vamos, os la refresco por si no la recordáis. Resulta que en el año 2006, es decir, hace 18 años, cuando a Trump aún le faltaba pues una década, 10 años, para presentarse a las elecciones, se acostó con una actriz porno cuando se encontraba de vacaciones en California. Se la llevó a la habitación de su hotel o algo así y se acostó con ella. Era ya muy famoso Donald Trump en aquel entonces. Por aquella época presentaba el concurso de televisión El Aprendiz, The Apprentice, que fue tremendamente célebre en Estados Unidos. Lo daban por la cadena NBC. Era un concurso con muchísimo éxito, tuvo muchas temporadas y además el nombre de Trump ya era muy conocido desde los años 80 por sus negocios en Nueva York. Vamos, yo recuerdo el nombre de Trump, pues eso, desde finales de los 80, la época de los yuppies, no sé si lo recordaréis, que Trump era uno de los que aparecían de forma más recurrente, no solo en información económica, sino también en los ecos de sociedad. Era uno de los emblemas de aquellos ejecutivos agresivos que habían hecho mucho dinero durante aquella época. Es decir, que en el año 2006 ya no era un político, no tenía intención todavía, que se sepa, de meterse en política, pero ya era alguien famoso. Era también famoso por ser un mujeriego impenitente. Tenía ya 2 divorcios a sus espaldas e infinidad de amantes. Vamos, que a nadie le sorprendía que el entonces empresario y estrella televisiva Donald Trump tuviese líos de faldas. De hecho, se contaba con ello. Pero en 2016 decidió, es decir, 10 años después de esta historia, decidió ir a por la presidencia. Y ahí ya, claro, la cosa cambiaba. Stephanie Clifford amenazó con largar de plano y contar a una revista o a un periódico lo que había pasado aquel día en aquel hotel californiano. Así que solo un mes antes de las elecciones decidió Trump entregarle un soborno de $130.000 para que se callase. No lo hizo directamente porque eso hubiera dejado rastro, pero sí a través de su abogado. Bien, Stephanie Clifford, o Stormy Daniels, podemos llamarla por su nombre artístico, se cayó, pero no lo hizo por mucho tiempo. 2 años más tarde, en 2018, la historia apareció de nuevo, apareció primero en el Wall Street Journal y luego en una revista llamada In Touch. Poco después, Daniels puso una demanda contra Trump, estaba Trump en la presidencia, no lo olvidemos, y el FBI se metió de lleno en el asunto, registrando el despacho de Michael Cohen, el abogado de Trump, que era quien había efectuado el pago de los $130.000. Bien, comenzó la investigación y le acusaron de desviar dinero de la campaña para comprar el silencio de Daniels, y eso es delito. Bien, en principio, no es un asunto, desde el punto de vista penal, especialmente grave, sobre todo si lo comparamos con los juicios que tiene pendientes por tratar de adulterar el resultado de las elecciones del año 2020. Pero esos son otros juicios que irán saliendo en los próximos meses o los próximos años. Pero claro, se trata de un expresidente y un candidato presidencial. Si solo fuese expresidente ya sería un asunto grave, pero tratándose además de un candidato presidencial que lleva meses, por no decir el último año y pico, a la cabeza de las encuestas, pues ya estamos hablando de algo muy distinto. Su condena es, de hecho, la primera condena penal de la historia contra un expresidente de Estados Unidos. Ya solo por esto pasará la historia, lo de esto de Stormy Daniels. No sabemos si dentro de 100 años se seguirán viendo esas películas subidas de tono de Stormy Daniels, que ya por supuesto habrá pasado a mejor vida, como todos nosotros, pero sí que se recordará, los historiadores todavía recordarán este juicio y esta condena, aunque solo sea porque fue la primera vez que esto sucedió. Quién sabe si dentro de un siglo pues han aparecido otros cuantos Donald Trumps que se pierden con las faldas y ya les han condenado varias veces, pero entre tanto esta es la primera vez. La verdad es que esto no puede llegar en peor momento, porque faltan 5 meses para las elecciones presidenciales, que será el 5 de noviembre, y sea más 5 meses exactos, estamos a 5 de junio, no lo olvidemos, y se abren algunos interrogantes, claro, interrogantes fundamentales. No sabemos, por ejemplo, si el juez que ha juzgado este caso, el juez Juan Manuel Merchan, que también ha pasado por la Contracrónica, bueno, el nombre y los apellidos os sonarán familiares, porque a fin de cuentas aquí todos somos hispanos. Bien, esto se lo debe a que él es colombiano, de nacimiento es estadounidense, pero nació en Colombia, en Bogotá, creo, y sus padres se lo llevaron a Estados Unidos siendo muy pequeño, tenía creo que 5 o 6 años. Vamos, que Merchan ya ha hecho toda su vida en Estados Unidos, estudió ahí Derecho y se convirtió en juez. Bien, pues no sabemos si Juan Manuel Merchan meterá en la cárcel a Donald Trump. No tenemos ni idea. Lo sabremos el próximo 11 de julio, dentro de poco más de un mes. Tampoco sabemos
si esto influirá en la campaña. Mejor dicho, sabemos que va a influir en la campaña porque ya está influyendo, pero no sabemos cómo lo hará. Es decir, que puede influir de forma negativa para Trump, quitándole votos, que ahora empiece a caer a cuchillo en las encuestas, o de forma positiva, dándoselos. Por ahora, lo que sí sabemos en estos últimos días, esto sucedió el jueves, el viernes, como bien sabéis, no hay contracrónica, y además me pilló en Pamplona, de hecho me enteré de esta historia estando en Pamplona, y no pude hacerlo, así que lo dejé para el lunes, pero el lunes tenía las elecciones mexicanas. De tal manera que me ha dado este colchón de varios días, magnífico, porque he podido mirar qué es lo que pasaba inmediatamente. Bien, ha pasado poco, esa es la verdad. Exclusivamente lo único reseñable es que las donaciones al candidato, a la campaña, han aumentado de manera vertiginosa. Según cuenta la campaña, claro, estos datos no están auditados, tenemos que fiarnos de lo que nos cuentan ellos. Crecieron en las primeras horas, ingresaron por donaciones como 30 o 34 millones de dólares y en las primeras 24 horas 52 millones de dólares. A ver, estamos hablando de Estados Unidos, donde $1 millón en términos políticos no es nada, pero aún así nos permite hacernos una idea. En otras circunstancias, lo normal es que se hubiese secado por completo la donación ante semejante escándalo, pero con Trump ha sucedido lo contrario. Bien, otra pregunta que también es muy pertinente y que se queda en el aire es qué pasará si el juez Merchan desestima la apelación que los abogados de Trump han interpuesto, porque es lo primero que hicieron, nada más salir de la lectura del fallo del jurado, fue decir que por supuesto que no estaban de acuerdo, que eso era un disparate y que iban a apelar. Vamos, que como veis hay un puñado de incógnitas que aletean por encima de este caso y que solo el tiempo, no mucho afortunadamente, resolverá. El veredicto de culpabilidad del jueves no fue de cualquier manera sorprendente. Teniendo en cuenta, y a poco que se siguiese, no era necesario seguirlo al día, pero un poco por encima, yo leí todos los días, mientras se celebró el juicio, que fue finales de abril, principios de mayo, sí me leía las noticias que salían especialmente en el Journal, y bueno, una de las cosas que pude ver es informándome de dónde era, si es que no hacía falta saber mucho más. El jurado era neoyorquino, 12 neoyorquinos. Y por lo tanto, las probabilidades de que un jurado de 12 neoyorquinos, bueno, manhattanianos exactamente, fuesen hostiles a Trump eran muy altas. A ver, Trump es neoyorquino y además presume de ello. Nació allí y ha vivido pues prácticamente toda su vida en Manhattan. Los que hablan bien inglés hasta incluso dicen que habla un inglés con un marcado acento neoyorquino. Pero no es especialmente popular en esa ciudad. Tampoco en el estado de Nueva York. De hecho, si vamos a las elecciones de 2016, esas que ganó contra pronóstico, el Estado, por supuesto, por descontadísimo, y se tenía ya muy claro, se lo llevó Hillary Clinton, por supuesto, con todos sus 29 votos electorales. Y en la ciudad de Nueva York, he ido a mirar los datos porque sabía que había sido una cosa arrolladora, había arrasado Clinton ahí, pero no recordaba los datos exactos, así que me he ido a buscarlo. En la ciudad de Nueva York, con sus 5 distritos, ganó Hillary con muchísima autoridad. Es decir, si solo hubiera votado en la ciudad de Nueva York, bueno, hubiera gobernado Hillary, pero de sobra, vamos, que no se hubiese llevado Trump ni un solo voto electoral. En el distrito de Manhattan, que es la isla, el centro de Nueva York, vamos, arrasó. Obtuvo el 86% de los votos. Ojo, el 86% de los votos. Luego estaba Trump con un 7, un 8% y luego otros candidatos. Bueno, en el Bronx fue el 88%. Y en Brooklyn el 80%. Menos Staten Island, que es el único borough de Nueva York en el que ganó Trump, en el resto no es que ganasen los demócratas, es que arrasaron. Bien, como vemos, el fiscal, Alvin Bragg, lo tenía fácil. Si se escogen al azar 12 neoyorquinos, lo más seguro es que los 12 no puedan ni ver a Trump. Vamos, se puede hacer el experimento cualquiera de nosotros. Tomamos a 12 neoyorquinos que nos encontremos por la calle y que sean de Nueva York, ¿se entiende? Y lo más probable es que ninguno de los 12 haya votado a Trump, y no solo eso, sino que además le odien con toda su alma. Pero es que en este caso todo es fuera de lo normal. Repasemos los hechos. Se estaba juzgando a un expresidente, bueno, y no solo expresidente, candidato presidencial, no por acostarse con una actriz porno hace 18 años. Eso es legal, perfectamente legal. Uno puede acostarse con quien le dé la gana, en Estados Unidos por lo menos, incluso estando casado. En el caso de que estés casado, pues tendrás un problema con tu mujer o con tu marido, pero ya. No te pueden ponerte delante de un tribunal o denunciarte por eso. No le estaban juzgando por eso, sino por comprar su silencio con dinero de la campaña. Eso, digamos, no es muy habitual.
De hecho, nunca había sucedido algo similar. Tampoco había sucedido que se condene al expresidente y, repito, candidato presidencial. Tampoco sucede que después de la condena no solo no pase nada, sino que el candidato dispare sus donaciones y presuma incluso de la condena diciendo que es un prisionero político. Y que automáticamente, además, toda su campaña se ponga a utilizar este tema en lugar de tratar de ocultarlo, echar arena sobre el asunto. No, a utilizarlo como argumento electoral. En circunstancias normales, que no lo son de ninguna manera, una condena de este tipo sería políticamente devastadora, fatal. No se recuperaría ya ese candidato. Por mucho menos. Han salido de carreras no ya presidenciales, para el Senado, para gobernadores de estados, han salido de la carrera. Porque un tabloide publicó que tuvo un amante. Y aparecen 2 fotos del amante. Ya con eso bastaba en Estados Unidos para que un político estuviese muerto y enterrado políticamente ya para los restos. Bueno, en estos casos, pues, en este caso no se había dado nada ni remotamente parecido. Bueno, unas elecciones además cercanísimas, estamos hablando que son dentro de 5 meses, que no tiene tiempo, no tendría tiempo de remontarlo, en el caso de que decidiese aguantar. Pero en circunstancias normales, un fiscal nunca habría presentado este caso. Bragg no es un fiscal cualquiera. Es un demócrata convencido que se presentó al cargo para las elecciones de fiscal de distrito en el año 2021. Ya sabéis que los fiscales de distrito se les eligen en Estados Unidos con la intención manifiesta de procesar a Trump. Hasta el punto que otros fiscales no terminaban de verlo y renunciaron, pero Bragg siguió adelante. El juicio comenzó el día 15 de abril y duró 6 semanas, mes y medio. Las pruebas que se presentaron ante el jurado dieron cuerpo a la causa. Stormy Daniels compareció y testificó, aseguró bajo juramento que ella y Donald Trump habían tenido un encuentro sexual en el año 2006, pero Trump lo negó. Bien, hasta aquí todo cosas que ya sabíamos. Los detalles escabrosos, por supuesto, de la relación aquella relación sexual entre Stormy Daniels y Donald Trump, ya se sabían por lo que ella había contado a la revista In Touch en el año 2018. Vamos, el que esté un poquito informado se los conoce al dedillo. No sorprendieron realmente a nadie. Trató Stormy Daniels de adornarlo un poco y ponerlo en clave dramática, pero no había ningún elemento nuevo. Ella, por supuesto, asumió y reconoció que habían sido consentidas, es decir, que no se había producido una violación ni nada de eso. Pero claro, como decía antes, tener relaciones sexuales, aunque sean extramatrimoniales, no es ilegal, siempre y cuando sean consentidas por ambas partes. Requisito que se dio en esta ocasión. La cuestión no estaba ahí, sino en el pago de estos $130,000 que Michael Cohen abonó a Stormy Daniels para que se mantuviera en silencio. Esto fue en octubre de 2016, es decir, unas semanas antes de las elecciones, cosa de un mes más o menos. Y Trump no quería líos de última hora. Recordad que le sacaron algunos audios en la recta final de las elecciones, el equipo de Hillary Clinton, la gente ya asumía, sobre todo sus votantes, que Trump era un elemento, un pieza en estos temas de las mujeres, pero vamos, que querían ver si lo podían destruir por ahí. Y, tratando de evitarlo, esta historia tan truculenta, pues pagó. El pago lo hizo Cohen de su bolsillo. Pero Trump se le reembolsó ese dinero unos meses más tarde, cuando ya era presidente. Cuando estaba, Trump, su organización, su empresa, cuando ya estaba en la Casa Blanca. Según el fiscal, según Alvin Bragg, el delito principal fue disfrazar este reembolso como honorarios legales a Cohen por un trabajo que no había sido contratado previamente. Os preguntaréis en este punto por qué hay 34 cargos penales, que es lo primero que me pregunté yo en su momento. Y dije, vale, yo veo un cargo penal, claro, pero ¿dónde están los 33 restantes? Porque por más que leía y miraba en las noticias y buceaba en ellas, no terminaba de encontrarlo hasta que por fin lo descubrí. Bien, Cohen recibió el dinero no de golpe, esos 130.000 euros, sino en 34 plazos. Es decir, no es que Donald Trump no tenga $130.000 o su empresa para pagarlos, pero yo creo que para que pasasen más desapercibidos, pues se los dio en pequeños pagos o más pequeños. 130.000 entre 34, pues no sale, la transferencia no es muy alta. Alvin Bragg lo que hizo fue identificar cada uno de estos pagos, de los 34, como un delito separado del anterior. Y
Por eso presentó 34 cargos, cuando realmente era el mismo delito. Pero claro, eso de 34 cargos penales, pues suena mejor que un solo cargo. Desde el punto de vista legal, el caso devino pronto, y os puedo dar fe que así fue porque yo empecé a liarme conforme pasaban los días. Aquello era un caos enmarañado con presuntos delitos metidos dentro de otros presuntos delitos. Cuando Bragg apareció en escena, el tema de Stormy Daniels, de hecho, era ya muy antiguo. Es decir, que ya había prescrito. Y esto se dijo desde el primer momento. Este delito había prescrito en el año 2019, porque la falsificación de registros comerciales en Estados Unidos se la considera un delito menor. Así que la maniobra que hizo Alvin Bragg para elevar estos cargos a la categoría de delitos graves, per se, falsificar un registro comercial no es importante, aunque lo hayas hecho 34 veces, tendrías 34 delitos leves, pero lo que la lectura o la interpretación que le dio Bragg fue que Trump alteró de forma deliberada la contabilidad de su empresa con la intención de cometer o encubrir un segundo delito. Bien, en este punto hay que preguntarse, ¿qué delito era ese? Bien, al principio Bragg se mostraba cauteloso y se resistía, de hecho, a mostrar sus cartas por miedo yo creo que a dar pistas a la defensa. A Trump no le defiende un abogado de oficio, como es normal, sino un equipo de especialistas muy bien remunerados. Pues entiendo que tendrán los mejores abogados, o por lo menos acceso a los mejores abogados de Estados Unidos, y como bien sabéis, allí no son precisamente baratos. Al final, lo que hizo Bragg, su conejo de la chistera, él se decidió por invocar una ley electoral del estado de Nueva York, una ley que rara vez se aplica y que prohíbe promover candidatos por medios ilegales. Para ello, tuvo que recurrir a otro caso, el de David Pecker, un amigo de Trump y editor del National Enquirer, que pagó $150,000 en el año 2016 para silenciar a otra mujer, una mujer llamada Karen McDougal, que se acostó con Trump en la misma época que se había acostado con Stormy Daniels. Es decir, en torno al año 2006, por ahí. En aquella época, claro, Trump era casi 20 años más joven que ahora y todavía tenía energía para estas cosas. McDougal es modelo, o fue modelo, fue Playmate del año 1998, ya sabéis, las chicas Playboy, y en 2016 acudió al National Enquirer para venderles la exclusiva de sus relaciones con Trump. Viendo que ese amante ocasional que había tenido 10 años antes, pues picaba muy alto, consideró que podía hacer caja. Y caja por todo lo alto porque estaba vendiendo una historia muy apetitosa. En el National Enquirer le prestaron oídos, le compraron la exclusiva, y además exclusiva en sentido estricto de la palabra, no podía contárselo a nadie más, por $150,000, pero luego los de National Enquirer, es decir, David Pecker, no la publicaron. La metieron en un cajón y ahí se quedó. Bien, el Wall Street Journal se hizo eco de este asunto poco antes de las elecciones. Aquel ruido que había ensordecedor en los últimos días de octubre, primeros de noviembre de 2016. Pero Trump lo negó arguyendo que eso era una fabricación de sus enemigos para perjudicarle de cara a las elecciones. El tema es que, mezclando ambos casos, el de Stormy Daniels y el de McDougal, el de Karen McDougal, Bragg aseguró ante el jurado que se trataba de una conspiración. Vamos, que estaban todos confabulados para influir en el resultado electoral de forma ilegal. Bien, aquí hay otra pregunta. ¿De qué medios ilegales se valió esta supuesta conspiración? El argumento del fiscal de Bragg era que había tres. El primero, el dinero para comprar el silencio, era en realidad una donación no declarada y por lo tanto ilegal a la campaña de Trump. La política en Estados Unidos no es como en España, que vive del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado. Allí vive esencialmente vive de donaciones privadas, pero tienen que estar todas declaradas. Ahí tiene que haber una transparencia absoluta. En segundo lugar, según Bragg, se falsificaron documentos comerciales como los registros bancarios de la transferencia de Cohen a Daniels. Y en tercer lugar, se hicieron declaraciones... se cometió un fraude fiscal. Es decir, se le transmitió información errónea a la hacienda pública, ya que el pago de Trump a Cohen se conceptuó como ingreso
y se incrementó ligeramente para cubrir el pago de impuestos que tendría que enfrentar poco después. En cierto modo, es una estructura, según lo explicó Bragg, de muñecas rusas, pero esa estructura desafía la lógica. La pregunta correcta sería la siguiente. ¿Falsificó Trump registros comerciales en 2017 para encubrir una conspiración ilegal el año anterior y cuyos medios ilegales incluyeron información falsa en la declaración de impuestos de Cohen de 2017? Esa es la pregunta. Bien, eso no quedó del todo claro. Cohen, que testificó contra Trump durante el juicio, ya se declaró culpable de fraude fiscal en su momento, hace 6 años, en el año 2018. Pero en aquel momento no se encausó a Donald Trump, seguramente porque era difícil de demostrar esa conspiración. Bragg sí que lo ha conseguido, al menos ante los 12 miembros del jurado de Nueva York. Ahora bien, es probable que los abogados de Trump retomen esta misma cuestión en la apelación. Es prácticamente seguro que también argumenten que la recompensa entregada a Stormy Daniels no fue un gasto de campaña, como argumentó durante el juicio Brad Smith, que era el antiguo presidente de la Comisión Federal Electoral, sino simplemente dinero privado, de su bolsillo. Así que ahora tendrá que ser el juez del Tribunal de Apelaciones quien estime si esto es cierto o no es cierto. El juez Juan Manuel Merchan ha tolerado, y lo hemos podido ver, toda la creatividad jurídica de Bragg, de una manera que un tribunal de apelaciones podría no tolerar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Donald Trump pierde las elecciones y luego gana la apelación? Caray, si los demócratas creen que hay demasiados republicanos que se quejan de que les han robado las elecciones, imaginemos cuántos más lo harán el año que viene. Pero bueno, volviendo sobre el jurado. No dudo de que tomaron a título personal la decisión en conciencia, creyéndose a pies juntillas lo que les expuso el fiscal. Algunos de ellos, pues quizá también les movía la intención de perjudicar a Trump y apartarle de la carrera electoral. Pero es que eso no ha sucedido. Más bien está ocurriendo todo lo contrario. Muchos votantes republicanos después de esto concluirán que Trump seguramente sea un mujeriego, cosa que es estrictamente cierta, pero no parece que esos mismos votantes consideren que ser un mujeriego y soltar dinero a una examante para que se calle te descalifique para un segundo mandato presidencial. Luego, respecto a la apelación, esto seguramente tarde años en resolverse, no sabemos cuánto, pero podría ser 1 año o 2 años. Habida cuenta de toda la creatividad que le puso Bragg al juicio y al caso, pues podría ser que la apelación fuese favorable a los intereses de Donald Trump. Pero antes de que pueda iniciarse cualquier apelación, el juez de primera instancia, es decir, Merchan, decidirá la sentencia, es decir, si ya es culpable, ¿cómo le vamos a castigar? La pena, en una palabra. Esto fue el 11 de julio. La prisión es posible. Ojo, cada cargo, y son 34, conlleva un máximo de 4 años de cárcel. Bien, la multipliquemos. La prisión parece poco probable, ya que Trump carece de antecedentes penales. Incluso en la remota posibilidad de que Trump fuera enviado a la cárcel, probablemente no ingresaría hasta que se resolviese esto de la apelación. La condena, de cualquier modo, sienta un precedente un tanto peligroso en el uso de juicios para tratar de eliminar a opositores políticos. Trump, de hecho, ya ha prometido devolverle el favor a los demócratas. Es decir, que si los demócratas se pusieron como locos a aplaudir el jueves pasado, cuando se leyó el veredicto de culpabilidad, deberían quizá pensarlo de nuevo. Bragg, sin quererlo, seguramente podría haber abierto una era en la política estadounidense. Nadie puede decir cómo terminará esto porque en política, y más a ese nivel, todos, sin excepción, tienen mucho que ocultar. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Rafael, que es un español que vive en México, en Michoacán exactamente, que nos comenta las elecciones en aquel país de las que hablé ayer. Lo que hace Rafael es presentarnos el momento previo a las votaciones, porque esta nota de voz me la envió justo el día en el que se votaba. Hoy es el día de las elecciones generales y nada más te quería mandar un pequeño audio. Un poco las impresiones que he tenido yo en estos 6 años de gobierno
de Morena y de López Obrador. Pues ya, no voy a decir nada de López Obrador porque creo que tú lo has definido muy bien en múltiples programas que has hecho. Las dos candidatas, hay un tercer candidato, pero no tiene opciones. Las dos candidatas que van arriba en las encuestas es Claudia Sheinbaum de Morena y Delfín de López Obrador, y Xóchitl Gálvez, que es la candidata de la oposición, la unión de varios partidos. Claudia Sheinbaum siempre ha estado a la sombra de López Obrador desde hace muchos años. Era la candidata preferida y es la que ha salido elegida. Básicamente viene a dar una continuidad al proyecto de López Obrador, si es que se le puede llamar proyecto, y no tiene mucha más continuidad, no se le ven con ideas propias. Lo único es profundizar un poco más en algunos aspectos, como pues intentar tener el Poder Judicial un poco más de su parte, es lo que ellos pretenden. Xóchitl Gálvez, la verdad, es una candidata que yo personalmente no le veo mucho recorrido. Tiene una personalidad pues y una ideología proveniente de la izquierda, y no sé, los partidos de la oposición entienden que ha sido la mejor candidata posible, aunque creo que había algo con un poco más de nivel. La participación parece ser que va a ser muy baja, y eso va a favorecer siempre al voto del gobierno, que siempre es mucho más movilizado que el de la oposición. En estos 6 años yo personalmente no he visto cambio alguno, y si lo ha habido es a peor. En educación se les devolvió la gestión a los sindicatos, que es lo peor que se podía hacer. Los índices son desastrosos. En seguridad, pues nada que decir, mucho peor todavía, creo yo. Es el presidente con más asesinatos en toda la historia aquí en México. El fracaso en salud ha sido un desastre también todo. Las medicinas, desabasto de medicinas en la seguridad social. Se les ha negado también medicinas a enfermos de cáncer. La verdad es que ha habido muchos atrasos en todos estos sectores. Lo que sí ha mantenido mucho pues son los programas asistenciales, dádivas de dinero desde muchachos que están en la preparatoria, pero pues realmente ha habido pocos resultados. La oposición lo que está pidiendo es el apoyo también para tener una mayoría en la Cámara de Diputados y poder hacer así un poco de oposición al gobierno, y tratar de, en ese caso, teniendo la mayoría, poder conseguir que las reformas estructurales que quieren llevar a cabo, como desaparecer el Instituto Nacional Electoral, que es un órgano de gestión independiente, pues no la pueden llevar a cabo. A nivel de calle le preguntas a la gente y pues no ha cambiado nada. Incluso yo he preguntado a gente de Morena y me dicen que sí, que realmente no ha cambiado nada, pero pues cómo van a votar a otro candidato que no sea el de Morena, ¿no? En este caso el sectarismo sale a pasear, y es muy difícil convencer a la gente de lo contrario. Un saludo, Fernando. Gracias. Muchas gracias, Rafael, por tus comentarios y tu visión, digamos, a pie de obra de las elecciones mexicanas. A ver, las razones por las que ha ganado Sheinbaum las desgrané ayer así por encima, ¿no? En la medida de mis posibilidades y del tiempo del programa. Pero vamos, que se podría decir que Morena está ocupando el lugar que durante décadas ocupó en México el PRI. Vamos, que no es casual que López Obrador viniese del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. A una mayoría de mexicanos eso les parece bien y se sienten confortables con ello. A otros quizá no les parezca bien, pero se han quedado en casa porque la participación ha sido baja, del 60%. La victoria de Sheinbaum ha sido arrolladora. Ayer os hablaba de los resultados preliminares con el 60% del conteo finalizado. Me lo he ido a mirar la página web del Instituto Nacional Electoral y tienen ya el 95% escrutado. Sheinbaum ha obtenido el 59% de los votos. Ayer era un 58%. Sus contrincantes, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, no llegan entre los dos al 40%.
En el 37% se quedan. Gálvez, que es candidata de una coalición que aúna a los que en otros tiempos eran los partidos hegemónicos en México, el PAN y el PRI, no ha conseguido llegar siquiera al 30% de los votos. Se ha quedado en el 27%. Podríamos pensar que el malestar con López Obrador y con Morena se ha refugiado en la abstención, pero no en los candidatos opositores. A mí Gálvez tampoco me parecía una buena candidata, porque realmente no se estaba midiendo contra Sheinbaum, sino contra López Obrador, un tipo que, como bien sabes, en México es muy carismático. Bien, seguimos con Sergio, pero sin dejar las elecciones mexicanas. Sergio es mexicano y da un repaso sobre la victoria de Claudia Sheinbaum y el legado de López Obrador. Pues comentando aquí algo que ya sabes, seguramente estará ojalá esté en el programa de mañana, sobre las elecciones de México y cómo el partido gobernante arrasó, ¿no? Con casi todos los puestos de elección popular que se dirimieron durante la elección de ayer. Pues bueno, estará gobernando México Claudia Sheinbaum, del partido Morena, candidata impuesta por Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, no hay nada que hacer. Soy yo creo que uno de los millones de mexicanos cuyo resultado de esta elección sorprendió y desilusionó grandemente, ¿no? Al menos esperaba yo y toda la gente que conozco, pues una cámara más equilibrada, ¿no? Diputados y senadores más equilibrados, sino que el partido gobernante y sus aliados se llevaran realmente pues la mayoría absoluta. Entonces, pues bueno, podrán cambiar leyes, pueden hacer prácticamente lo que quieren, incluso cambiar la constitución o derogarla completita, ¿no? Ya tienen pues, todo el poder para hacer esto. Pero no todo va a ser miel sobre hojuelas para las asesoras del actual presidente. Y pues bueno, utilizando algunas de las expresiones que históricamente, ¿no? Tanto te gustan, pues yo creo que aquí aplica muy bien lo del pliego de mortaja, ¿no? Que le va a dejar Andrés Manuel López Obrador a su sucesora. El pliego de mortaja, ¿no? Pues es la expresión que se daba a la carta secreta donde el rey de España escribía quién debía suceder a los virreyes de ultramar y que nombraba en caso de muerte inesperada en el cargo. Acabó llamándose así al documento de entrega de cuentas de una administración a otra. Yo lo uso en este segundo sentido. En seguridad, pues se dejan 189,000 homicidios dolosos, 50,000 desaparecidos. En delitos de alto impacto, por cada 100,000 habitantes, pues bueno, la extorsión aumentó 56%, el narcomenudeo aumentó 48%, las desapariciones aumentaron 50.4% y el territorio estimado que está bajo el control del crimen organizado, el territorio de la República Mexicana, alrededor del 30%. En salud, pues los muertos en la pandemia de COVID fueron 833,000 en un país con una población de 123 millones de habitantes. Japón, con una población muy similar, tuvo menos de 50,000 muertos. Las personas que perdieron acceso a la salud pública, más o menos 30 millones. Una población con carencia de servicios de salud, pues aumentó 22%. El número de consultas médicas, hubo 46.5 millones de consultas menos. Y alrededor de 300,000 menores que perdieron el acceso a estancias infantiles. En economía, pues el crecimiento de 2018 a 2024, el crecimiento del PIB, fue de apenas del 0.8% anual. El PIB per cápita, pues también, ¿no? Menos del 0.08%. La productividad laboral respecto a 2018, menos 5.11 puntos porcentuales. La inversión pública, menos 13.3 puntos porcentuales. La deuda pública aumentó 2.9 puntos porcentuales del PIB. El déficit aumentó 5 puntos del PIB. Los ingresos petroleros, menos 14.5%. La producción de Pemex, menos 10%. La pobreza extrema aumentó 7.1%. La evolución de hogares que pasaron a ser de clase media disminuyó, menos 9.6%. La evolución de las personas que pasaron a ser no hogares, personas que pasaron a ser de clase media, menos 12.8%. En educación, pues la evaluación PISA de habilidades de estudiantes de 15 años, pues bueno, en matemática, menos 14 puntos, comprensión lectora, menos 5 puntos, ciencias, menos 9 puntos,
Y en demografía, pues bueno, la esperanza de vida al nacer de los mexicanos decreció 4.8 años. Ese y otras cosas es el legado de este sexenio. No tengo yo en lo personal muchas esperanzas de lo que viene. Y pues bueno, a ver qué le espera a México con un gobierno que es sucesión de un gobierno fracasado. Muchas gracias, Fernando. Saludos a todo el auditorio. Muy bien traída, Sergio, la comparación de Claudia Sheinbaum como sucesora de López Obrador con los pliegos de Mortaja. Estos pliegos fueron creados por la corona española para utilizarse en el caso de que algún virrey muriese en el ejercicio de sus funciones. En aquel entonces no existían ni el telégrafo ni el teléfono y las noticias se tenían que llevar en persona, desde América hasta Madrid, para que el rey nombrase a un nuevo virrey. Claro, eso se demoraba por lo general mucho tiempo. Es decir, el virrey moría en Ciudad de México, en Lima o en Buenos Aires o en Bogotá y enviaban una misión a la península para informar de la muerte del virrey y solicitar que se nombrase a uno nuevo. El Consejo de India se ponía en marcha, recomendaba un candidato al rey y este lo nombraba oficialmente. Si el nuevo virrey estaba en la península, pues tenía que hacer las maletas, prepararse y marcharse hasta allí. Algunos lugares estaban realmente lejos. El caso de Lima, por ejemplo. Incluso acortando los plazos al máximo, desde que moría un virrey hasta que ponían al nuevo, llegaba el nuevo, pasaban meses. Así que se inventaron esto de los pliegos de mordaza o de sucesión. Cuando se nombraba un virrey, se le daba también una carta cerrada y lacrada, que no podía abrir bajo ningún concepto. Y no tenía, iba con el lacre del rey. Así que se inventaron esto de los pliegos para que la cosa ya no hubiese posibilidad de saber quién iba a ser el siguiente. Bueno, que no era el siguiente. En esta carta estaban los nombres de sus posibles sucesores, que eran 3 en total. Esta carta quedaba bajo custodia de la Real Audiencia. Las Reales Audiencias eran los órganos judiciales de la España de la época, no solo de América, sino también en la península. Incluso llegó a haber en Filipinas. Si se daba la circunstancia de que el virrey moría siendo virrey, los oficiales de la Real Audiencia abrían la carta y escogían a uno de los 3. En alguna ocasión sucedió que algunos de los que figuraban en el pliego de sucesión ya habían muerto también. Bueno, esto pasó exactamente en el virreinato del Río de la Plata a finales del siglo XVIII. Pero como eran 3 las posibilidades de los 3 nombres, había 3 posibilidades, pues las posibilidades de que se hubiera muerto, los que hubieran muerto los 3 eran pequeñas. Pues bien, se diría que Claudia Sheinbaum iba en el pliego de sucesión o de mortaja de López Obrador, pero esta vez con un solo candidato. Y no ha hecho falta ni que le elija la Real Audiencia, en este caso asociada al partido, a Morena. Lo ha hecho personalmente López Obrador. Lo que le ha llevado a elegir a Claudia Sheinbaum, pues no lo sabemos, pero es porque no lo ha dicho. Pero es que es seguramente algo personal, porque durante los últimos 25 años esta mujer ha sido su colaboradora más cercana y sobre todo más leal. En tanto que no se puede volver a presentar a las elecciones, porque en México no pueden, pero tiene un proyecto para el país que va más allá de un sexenio, necesita que alguien lo continúe. Y ese alguien, el perfecto, en este caso es Sheinbaum. Así que preparaos en México porque vienen curvas. Morena controla casi por completo el país y lo más probable es que vayan adelante ahora con todas esas reformas que quisieron hacer en su momento y que no pudieron, que están pendientes. Algunas muy comprometidas, como la del Poder Judicial o la del Instituto Electoral. Bien, vamos ahora con Pedro Luis, que al hilo de lo que comentaba ayer Francisco sobre la transferencia de armas a Ucrania y si se debe dejar atacar con ellas al territorio ruso, nos cuenta lo siguiente. Y quería mandarte esta nota con respecto a la autorización por parte de Occidente de atacar con armamento proporcionado a Ucrania el territorio de la Federación Rusa. El comentario del contraescucha yo considero que es muy acertado y me gustaría tratar de enriquecerlo si es posible diciendo, por ejemplo, que el ejército ruso es, como ya todos sabemos, un ejército que tiene una inercia logística alta y que se estaba preparando para esta guerra desde hace ya muchos años. Esto significa que poder golpear fábricas, los arsenales, aeropuertos estrictamente militares, ayudaría a frenar esta inercia y a ganar tiempo a Occidente para igualarla, aunque lo más importante es que al ser el ejército ruso un ejército basado en el uso de artillería, es fundamental atacar las arterias, o sea, la logística que nutre las baterías que se encuentran más allá de la línea de combate. Ejemplo es que el ejército ruso ha desarrollado con éxito bombas tontas, a las que les llaman coloquialmente bombas planeadoras. Son muy baratas y que al ser usadas por los aviones polivalentes ayudan a que estas aeronaves ya se mantengan varios kilómetros más lejos del peligro de las armas antiaéreas. Estas bombas son poco precisas, pero son baratas.
La diferencia es el uso intensivo que simplemente maximiza mucho su efectividad. No es lo mismo lanzar 5 bombas que lanzar 20. Son efectivas, son muy baratas y efectivas. Ahora, bueno, Ucrania puede atacar los aeropuertos cercanos al frente desde donde parten estos aviones. Ucrania ya desde el año pasado ha venido desarrollando a velocidad crucero una industria de drones propia en las cercanías de la frontera polaca, donde es más seguro. Los resultados los hemos visto todos cuando se han producido ataques a refinerías, molestando al refinado de petróleo de la Federación y a las fábricas de armamento bien en el interior de la Federación, hasta casi 1000 kilómetros en el interior de la Federación. Ahora, considerando la situación, yo sí te digo que si Ucrania golpea el puente de Kerch con armamento occidental, este acto podría ser considerado un acto para mí de desesperación y de debilidad por parte de Kiev. Este puente es de vital importancia, sí, para la logística rusa, que es lo más importante en este momento, pero posee también un riesgo de escalada bien alto. Ahora, si me lo permites, con tu permiso quería dar esta opinión. Esta guerra yo creo no se detendrá fácilmente, porque como nosotros sospechamos ya, el gobierno ruso, que es Putin, considera la necesidad de establecer una zona colchón que proteja el corazón de la Federación Rusa de vital importancia para lo que él crea o llama la Gran Rusia, que tiene Putin y su Siloviki en su cabeza. Tendemos a ver a Rusia como un gigante, que es indestructible. Bueno, la realidad es que con solo atacar la Rusia europea decisivamente, no habrá más Rusia, porque este corazón, como lo llaman ellos, concentra el 90% de toda la actividad económica del país. El 77% o 78% de su población vive en esas zonas. Y todas las regiones alejadas, o sea, Siberia, las mismas repúblicas kazajas, son controladas desde la Rusia europea, satelizadas desde la Rusia europea. Nadie quiere atacar a Rusia, lo digo, pero desde un punto de vista estratégico militar, desgraciadamente para todos nosotros ese riesgo es inasumible por el gobierno ruso y ha guiado su política por siglos y siglos y siglos. O sea, no va a cambiar fácilmente, desgraciadamente para nosotros. Y bueno, ha sido todo y gracias, quizás sea de utilidad. Espero que sigas tratando estos temas y te mando un saludo. Es de mucha utilidad lo que nos cuentas, Pedro Luis. Has puesto una serie de claves sobre la mesa, algunas muy interesantes, como el valor estratégico y simbólico que tiene el puente de Kerch. Los ucranianos han atacado en la medida de sus posibilidades a este puente. Llegaron incluso a volar una de sus calzadas en octubre de 2022. A aquello le dediqué incluso un programa, porque colapsó uno de los 2 tableros. Ya unos meses más tarde, esto fue en el verano de 2023, no sé si en julio o en agosto, fue el año pasado, vamos, hubo otro ataque que también dañó el puente. Pero en ninguno de los 2 casos consiguieron destruirlo, es decir, cortar por completo el tráfico. Hay otro elemento aquí importante a tener en cuenta, y es que es el hecho de que ninguno de los 2 ataques, el de octubre de 2022 y el del verano de 2023, fue reivindicado por Ucrania, por el gobierno ucraniano. Se alegraron, obviamente, hicieron bromas incluso, pero no dijeron en ningún momento que habían sido ellos. Si consiguiesen volar ese puente, el impacto sobre el Kremlin sería muy grande, ya que es un puente mandado construir personalmente por Vladimir Putin e inaugurado por él en el año 2018 con gran fanfarria propagandística para el régimen. De hecho, simboliza la anexión de Crimea. Si consiguiesen interrumpir el tráfico en el puente de Kerch, el ejército ruso podría seguir enviando material, claro, y armas en barco. Crimea, a fin de cuentas, está muy cerca y pueden mandarlas por tierra porque construyeron un pasillo. Pero supondría un golpe también para las tropas rusas allí, un golpe sobre todo de pura moral. De cualquier modo, lo más importante, ya lo comenté aquí, es neutralizar la logística rusa, que depende mucho del ferrocarril. Hay una serie de centros de distribución de tráfico ferroviario en el sur de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, que si fuesen bombardeados y eliminados, el esfuerzo bélico ruso lo notaría mucho. Lo mismo con las bases aéreas cercanas a la frontera. No les quedaría otro remedio que replegarse hacia el norte, rehacer por completo sus posiciones, y ahí los ucranianos ganarían tiempo. Ahora bien, cualquier tipo de ataque sobre suelo ruso, como bien dice Pedro Luis, podría traer una escalada. Bueno, es precisamente con eso con lo que cuenta Putin. Pero es que Putin viene advirtiendo de la escalada desde el principio de la guerra.
y aquí lo único que escala son los muertos civiles en Ucrania. Así que algo tendrán que hacer. En fin, vamos a ir marchándonos ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones de México. La cuarta transformación ha consistido en un México más violento y endeudado, en el que hay más trabajo doblemente extorsionado por el Estado y el crimen, y en el que un sentimiento general de buenismo, ecologismo y optimismo invita a que Claudia persevere. Desde la distancia y el amor a México y desde la incógnita que supone su desempeño, le deseo a Claudia aciertos, porque hay mucho tajo por delante y muertos en la mesa. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a día 5. Hoy, por cierto, presentamos en la Value School de Madrid contra la Revolución Francesa, que se me olvidaba de decirlo, pero ya todas las... vamos a ver si lo conseguimos grabar, pero todas las localidades están ya ocupadas, vamos, que se ha agotado. Ni siquiera hemos tenido que hacer el anuncio Alberto y yo antes, porque ya se encargó la Value School de hacerlo y por sus propios medios han llenado la sala. Así que nada, lo que sí vamos a hacer Alberto y yo es, o por lo menos yo, la voy a grabar, me llevaré micrófonos para que esta presentación, la primera que hacemos en Madrid, a ver si hacemos otra ya algo más grande en el mes de septiembre. La semana pasada, el jueves, la hicimos en Pamplona y vendrán más, con firmas por supuesto, a lo largo de este mes y espero, bueno, y parte del mes próximo, y espero que ya de vuelta de las vacaciones de verano. Bien, mañana tengo esta presentación, espero eso sí que me dé tiempo a hacer el programa, que en este caso será el programa del jueves. Yo espero que sí, cruzo los dedos de cualquier manera, y si no, trasnocharé, que estando en Madrid no es tan complicado como cuando estoy por ahí de viaje. Bien, queridos, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.